unos vividores, que el Señor los reprenda. Y hay un montón de hijos de las tinieblas también, llamados creyentes de la prosperidad, que se han enriquecido, que tienen mansiones, que tienen carros, que tienen yates, aleluya, que el Señor los reprenda. Ellos darán cuenta a Dios también. Pero por el hecho de que haya gente así, no quiere decir que nosotros callemos la verdad. La verdad tenemos que enseñarla, tenemos que predicarla a los cuatro vientos. A su nombre, gloria. Desde el principio de la creación del mundo, aleluya, el Señor dio sus leyes. Aleluya, el Señor daba a su pueblo sus leyes. Antes de que la nación de Israel fuese nación, aleluya, en el huerto del Edén, Génesis capítulo 4, el Señor llamó a Caín, a Abel y le dijo: mañana ustedes van a venir acá y me van a presentar una ofrenda. A su nombre, gloria. No había necesidad, porque la Biblia dice que Dios es el dueño de toda la tierra. Pero Dios llamó a Caín, a Abel y los probó su corazón y dijo: mañana ustedes van a presentarme una ofrenda a Jehová. Así que el tema de las ofrendas y el tema de los diezmos está desde el comienzo del libro de Génesis. Al nombre de Cristo, gloria. Ahora, ¿qué cosa era el diezmo? El diezmo era un principio espiritual establecido por Dios y dado a sus siervos. Los santos hombres de Dios practicaban el diezmar, el ofrendar. Esta transmisión se hacía verbalmente. Los hombres de la antigüedad, como Abraham, Jacob, Isaac, transmitían verbalmente a sus hijos: hijo, séle fiel a Dios en todo, no peque contra Dios, dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Esta transmisión o esta costumbre que se hizo costumbre del pueblo de Dios de diezmar y de ofrendar se transmitía oralmente, se transmitía verbalmente. Al nombre de Cristo, gloria. De tal manera que los santos hombres de Dios de la antigüedad, aleluya, tenían ese conocimiento y le entregaban a su descendencia, le entregaban este conocimiento a sus hijos, a su descendencia. Al nombre de Cristo, gloria. Y vemos en la antigüedad, antes de la ley de Moisés, antes que Israel fuera nación, vemos a un patriarca llamado, aleluya, Abraham. Génesis capítulo 14, dice la palabra, abre tu Biblia y apunta estos versículos que son importantes, ¿ah? Génesis capítulo 14, aleluya, verso 18, un hombre santo, un hombre de Dios. Ahora, dice la Biblia, Abraham, el hombre de Dios, dice, Génesis 14, verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Mira esto, escucha esto. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aleluya. O sea, esta práctica de diezmar era un principio espiritual transmitido de generación en generación. Y eso que aquí estamos leyendo, Génesis 14, no estamos en la ley. Después vamos a explicar por qué es que el diezmo se puso a la ley. Pero estamos viendo acá que los diezmos no pertenecen a la ley. Los diezmos y aún las ofrendas eran antes de la ley mosaica, antes de la ley de Moisés. A su nombre, gloria. Acá vemos a un hombre santo, a un hombre de Dios, a un patriarca llamado Abraham. Aleluya. Y esto se transmitía verbalmente, oralmente, de generación en generación. Libro de Génesis, capítulo 18, nos dice la Biblia. Mira lo que dice Dios acerca de Abraham. Génesis 18, versículo 19. Mira lo que dice Dios acerca de Abraham y de su descendencia. Génesis 18, versículo 19. Apúntalo, muy importante esto, apúntalo. Dios dice: porque yo sé, hablando de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos
y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aleluya. Dios está dando testimonio que Abraham era un patriarca. Y dice, porque yo sé que Abraham va a transmitir oralmente, verbalmente a su descendencia, a sus hijos, a su familia, las leyes de Dios. Y dentro de esas leyes estaba la ley de diezmo, espiritualmente hablando. Y esa ley del diezmo la practicaba el patriarca Abraham, el hombre de Dios. Y dice Génesis 18, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. A su nombre, gloria. Es decir, que este principio bíblico, espiritual de este patriarca llamado Abraham se transmitía verbalmente, oralmente, de generación en generación. Y eso se llama también, aleluya, gloria a Dios, fuentes orales. Un ejemplo, si yo quisiera saber aquí cómo, aleluya, el Inca, cómo se reconstruyó la historia del Tahuantinsuyo, la historia del Cusco, cómo se reconstruyó, entonces un cronista agarra un papelito, un historiador se va al Cusco y comienza a preguntar a los habitantes del Cusco cómo era el Inca, cuántos metros medía el Inca, cuántas mujeres tenía el Inca. Y entonces la historia se reconstruye a través de fuentes orales. La historia que nosotros conocemos, que nosotros vemos, de la Ilíada, la Odisea, de todos estos libros épicos y literarios, se reconstruyó así, a través de fuentes orales. Al nombre de Cristo, gloria. Si en este momento entra un asesino, un sicario acá, y le mete un balazo al hermano Pepe Lucho, y se va el sicario de acá, y se murió Pepe Lucho, acá no hay cámara de televisión, pero viene la policía de acá 1 hora, siempre llegan tarde, y después dice, a ver, ¿cómo fue? A ver, ¿cuántos testigos está acá? Acá está el hermano Morillo, ¿qué viste? Vino uno encapuchado y metió una bala a Pepe Lucho. Hermana María Río, ¿usted qué vio? Y sí, vino un encapuchado. Entonces la historia verdadera del mundo, escucha esto, apréndelo, se reconstruye a través de fuentes orales, verbalmente. A su nombre, gloria. Denle un aplauso a Cristo esta noche, alábele. A su nombre sea la gloria. Entonces los santos hombres de Dios de la antigüedad, antes de la ley de Moisés, practicaban este principio espiritual del diezmo y lo transmitían a sus hijos y a sus descendientes verbalmente, oralmente, de generación en generación. A su nombre, gloria. Cristo vive para siempre. Amén. Entonces, todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, óyelo, todos esos descendientes de los lomos de Abraham tenían este principio espiritual y lo practicaban, el principio espiritual. Y por eso es que Dios lo bendecía a Abraham. Dios lo engrandecía a Abraham, porque él practicaba este principio espiritual. Ahora vamos al libro de Génesis 28. Génesis capítulo 28, versículos 20 y 22 al 22. Acá vemos otro hombre llamado Jacob antes de la ley de Moisés, porque esta práctica de diezmar y ofrendar, este principio bíblico, no comenzó en el monte Sinaí. Esto fue antes de la ley de Moisés, lo practicaban los santos hombres de Dios. Génesis 28, versículo 20, dice la Biblia, ¿lo tienes? E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Muy importante preguntarnos acá, ¿por qué Jacob no dijo, daré la quinta parte? ¿Por qué Jacob no dijo, daré la octava parte?
¿Por qué Jacob no dijo, voy a dar la novena parte de todo lo que me dieres? La novena parte apartaré para ti. La quinta parte apartaré para ti. ¿Sabes por qué no dijo eso? Porque él conocía este principio bíblico. Él había oído de sus padres, aleluya, la bendición del diezmo. Y él decía, de todo lo que me dieres, él dice, el diezmo voy a apartar. ¿Por qué Jacob dice eso? Porque Jacob conocía que oralmente sus descendientes sabían que eso traía bendición al pueblo de Dios. Al nombre de Cristo, gloria. Por eso aquí Jacob no dice, voy a dar la novena parte, voy a dar la cuarta parte. No, Jacob sabía el principio bíblico que a Dios le agradaba. Ahora, gloria a Dios, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 14. Ahora vamos a ver que Dios mismo, este principio bíblico que les había transmitido a Abraham, a su descendencia, ahora Dios lo hace ley. Deuteronomio capítulo 14, verso 22, óyelo, a su nombre gloria. Deuteronomio 14, versículo 22, dice la Biblia, ¿lo tienes? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Mira, acá no dice, vas a dar la novena parte, no vas a la 11ª parte, la 15ª parte. Ahora ese principio bíblico que era practicado por los hombres de Dios, por los santos hombres de Dios, ahora ese principio bíblico es incluido en la ley, hermana Nelly. Es incluido en la ley. Eso mismo que practicaba Jacob, que practicaba Abraham, ese mismo principio bíblico, ahora Dios lo mete en la ley. A su nombre, gloria. Pero vamos a explicar por qué Dios lo mete en la ley. Porque tú vas a escuchar a un montón de teólogos con doctrinas de demonios que salen por YouTube, por el Facebook, que dicen, eso de los diezmos es de la ley de Moisés. Eso pertenece a la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo la gracia. Eso pertenece al antiguo pacto. Ya no tiene nada que ver en el Nuevo Testamento la ley del diezmo, dicen estos hombres que no conocen la Santa Escritura. Y vagamente dicen, eso pertenece a la ley, pero nunca te van a explicar lo que hoy tú vas a escuchar. Nunca te van a explicar por qué es que ese principio bíblico que lo practicaban los santos hombres de Dios, ¿por qué se mete en la ley? Y la Biblia nos dice, ¿por qué Dios metió a la ley algo que practicaban los santos hombres de Dios, algo que lo hacían los hombres de Dios? Ahora Dios lo mete en la ley. ¿Pero por qué, pastor? Números capítulo 3, vamos a leer la palabra. La Biblia nos dice por qué es que esta práctica se mete a la ley. Capítulo 3 del Números, verso 13. Dice la Biblia, apúntalo, muy importante. Números 3:13 dice la Biblia. ¿Lo tienes? Dice la palabra, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Acuérdate que cuando en el imperio de Egipto, antes de salir de Egipto, Dios mató a todos los primogénitos en el tiempo de Faraón. Entonces Dios dijo, todos los hijos de los judíos, los primogénitos, los que no murieron, Jehová dijo, son míos. Ahora, cada papá y cada mamá judía me va a entregar su hijo a mí, dijo Jehová. Y esos niños me van a servir en el santuario. Amén. Esos niños primogénitos que no murieron me van a ser míos. Ahora dice Jehová, me van a servir en el santuario. Pero Dios vio el corazón de los padres, como ve tu corazón esta noche. Entonces los papás se pusieron tristes. ¿Cómo voy a entrar a mi hijo o a mi hija primogénita o a mi hijo primogénito? Y yo le voy a dar al sacerdote. Y mi hijo se va a ir de mi casa y ya no va a vivir conmigo mi hijito. Entonces el corazón del pueblo se entristeció. A ver, imagínate, hermana Andy Palomino, ese primogénito es mío, te dice, te lo quitan a tu hijito. ¿Cómo te sentirías? ¿Contenta? ¿Cómo te sentirías tú si ese fuera tu primogénito? Tú lo amas y dirías tú, yo amo a Dios, pero entregarle a mi hijo como que, ay Señor, no, yo te quiero mucho, pero ten misericordia, no me lo quites, Señor. Como Dios vio
el corazón de los padres, su aflicción, entonces Dios dijo, bueno, tranquilos hermanos, María Ríos, tranquilos, quédense con sus hijos, tranquilos, quédense con sus hijos. Voy a escoger de entre las 12 tribus a una tribu, llamada la tribu de Leví. Y esa tribu de Leví se va a encargar del santuario, del tabernáculo, del servicio a Dios, de la adoración a Dios, pero las otras 11 tribus que quedan van a diezmar, van a ofrendar, y con ese diezmo la tribu de Leví va a comer, va a sustentarse. A su nombre, gloria. Entonces dice en Números capítulo 3, versículo 12, apúntalo, Números 3, 12, dice que los levitas reemplazan a los primogénitos. Dice, Números 3, 12 dice, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar o en reemplazo de todos los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. ¡Aleluya! Entonces ahora las 12 tribus de Israel se separan y quedan 11 tribus. Y una tribu llamada la tribu de Leví, es separada exclusivamente para el servicio de la obra de Dios. A su nombre, gloria. Pero para que los israelitas no se hagan los locos después. Incluye lo que antes se practicaba, lo que antes los patriarcas hacían, el diezmar, el ofrendar. Ahora Dios lo chapa eso y lo mete a la ley. Y cuando leemos la Biblia en Deuteronomio capítulo 14, leemos la Biblia, abre tu Biblia. Cristo vive para siempre. Verso 22, ahora vemos, por esa causa se mete a la ley lo que antes se practicaba, lo que antes los santos hombres de Dios hacían. Deuteronomio 14, verso 22 dice, ¿lo tienes? ¿Lo encontraste? Indefectiblemente, ¿qué dice? Diezmarás de todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. A su nombre, gloria para siempre. Muy importante entender esto, porque hay teólogos que cuando los escucha por el Facebook dicen, eso pertenece a la ley, los diezmos pertenecen a la ley, eso no es para el Nuevo Testamento, eso es para la ley. Pero no te explican que eso existió antes de la ley. Y eso se metió a la ley. ¿Por qué se incluyó a la ley? Para que las 11 tribus que no entregaron a sus hijos, para que las 11 tribus que no dieron a sus primogénitos, ahora ellos se queden contentos con sus hijitos, y ahora solamente la 10ª parte del grano que vendían o que cosechaban, lo dieran a la obra de Dios. A su nombre, gloria. Denle un aplauso a Jesucristo esta noche. Alábele que él vive, alábele. Ahora mira, escucha. Dice en la Biblia que los levitas, vamos a Deuteronomio 18. Dice la Biblia que Dios escogió esa tribu, pero mira, Dios a esa tribu no le dio heredad, no le dio nada, porque Dios le dijo, yo los voy a bendecir a ustedes. Deuteronomio 18, verso 1 dice la Biblia, ahí mira, apúntalo, importante, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, no tendrán, cuando entren a la tierra prometida, no le van a dar chacras, no le van a dar tierras. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él le ha dicho. A su nombre, gloria. O sea, Dios le dice, levitas, la tribu de Leví, no se preocupen, yo los voy a bendecir, yo los voy a sostener, dice Jehová. Ustedes no van a tener chacras, no van a tener herencia. Cuando entren a la tierra prometida, a la tribu de Leví, no se le va a dar eso a ustedes. Porque yo, dice Jehová, yo los voy a sostener a ustedes. Al nombre de Cristo, gloria. Denle un aplauso a Jesucristo esta noche. Alábenlo que él vive. Hay teólogos que salen por el Facebook diciendo, el diezmo era un impuesto. Era como una obligación al pueblo de Israel, como que Dios les imponía eso al pueblo de Israel.
Y dicen que el diezmo era como un impuesto obligatoriamente al pueblo de Israel. Ya estás entendiendo por qué se metió en la ley el diezmo. Aleluya. Pero el diezmo bíblicamente no era un impuesto, hermana Josefina. Era más que eso. Deuteronomio capítulo 26 nos dice la Biblia que el diezmo era más que un impuesto. Aleluya. Versículo 12, el diezmo era algo sagrado. Es decir, que el pueblo de Israel no tenía el diezmo como un impuesto, como dicen estos falsos teólogos, sino era algo santo, algo sagrado a Jehová. Y nos dice la palabra Deuteronomio 26, versículo 12. Mira lo que dice la Biblia. Apúntalo, porque es importante. El diezmo era algo sagrado. Y dice, Deuteronomio 26, verso 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, mira lo que dice el judío, he sacado lo consagrado de mi casa, lo santo, lo sagrado. He sacado lo consagrado de mi casa y también le he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. A su nombre, gloria. Verso 14, no he comido de ellos ni luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ellos he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Da su nombre, gloria. Es decir, que el diezmo para el pueblo de Israel no era un impuesto, como dicen estos teólogos, sino era algo santo, algo sagrado, de tal manera que cuando el judío diezmaba, decía, oraba a Dios, decía, he sacado lo consagrado a Dios, le he dado a la viuda, al pobre y a los levitas. O sea que el diezmo no era un impuesto, sino era algo sagrado, algo santo que cada judío separaba para Dios y lo entregaba. Al nombre de Cristo, gloria. Cristo vive para siempre. ¿Quién vive, hermanos? Vamos al libro del Número, capítulo 18. Libro del Número, capítulo 18. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Cristo vive para siempre. Dice la palabra, verso 20, Dios le dijo a los levitas, porque Moisés es de la tribu de Leví, Aarón es descendiente de la tribu de Leví, aleluya. Y dice el Número 18, versículo 20, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, Aarón, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. A su nombre, gloria. Verso 21, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. A su nombre, gloria. Es decir, que los diezmos de las 11 tribus de Israel era para el servicio de la obra de Dios y lo administraban los levitas. A su nombre, gloria. Cristo vive para siempre. Cristo vive, hermanos. ¿Quién vive? Hay predicadores que salen por el Facebook, por YouTube, diciendo por el Facebook, en el Nuevo Testamento no hay ningún versículo que hable del diezmo, ni de la ofrenda. En el Nuevo Testamento muéstrame un versículo donde hable del diezmo y entonces voy a creer en la doctrina del diezmo. Y yo te digo a ti, muéstrame un versículo donde hable de la transexualidad, la homosexualidad o del aborto, donde Pablo dice, no abortes. ¿Habrá un versículo en el Nuevo Testamento que diga, no cometerás aborto?
Habrá un versículo en el Nuevo Testamento donde diga, no tendrás, Levítico capítulo 18, relaciones con tu madre, con tu hermana. ¿Ah? Pero ¿por qué esas leyes las guardamos nosotros? ¿Ah? ¿Por qué crees que esas leyes están vigentes? Bueno, tengo un versículo en la Biblia donde dice, no, donde Pablo está diciendo, los que fuman drogas se van al infierno. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Como tampoco vas a encontrar un versículo que Jesucristo diga, el diezmo quedó abolido. Que los apóstoles digan en el Nuevo Testamento, ya no diezmen. No lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Y esta práctica del diezmo no comenzó en la ley de Moisés. Comenzó antes de la ley de Moisés, desde el principio de la fundación del mundo. A su nombre, gloria. Entonces, aleluya, vamos a Lucas capítulo 18. Yo sí te voy a mostrar, óyelo bien, tú que me estás viendo por el Facebook. Yo sí te voy a mostrar un texto bíblico donde Dios respalda el diezmo. Capítulo 18, versículo 10 de Lucas. Lucas, Nuevo Testamento. Lucas capítulo 18, versículo 10. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cristo vive para siempre. A su nombre, gloria. Lucas 18, versículo 10. Dice la palabra. Acá vemos la palabra del publicano y del fariseo. Pero mira cómo habla el publicano. Y mira el fariseo, mira. Lucas 18, versículo 9. Del 10 mejor, rápidamente. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, ¿qué cosa era? Publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba así consigo mismo, dice. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Escucha esta palabra, versículo 3, 12, importante. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Oye, qué tremendo es esto. Y este versículo tira al piso esa falsa doctrina de esos teólogos que dicen, solamente hay que diezmar el fruto de la tierra. Solamente hay que diezmar papaya, manzana, plátano. Pero mira lo que hacía este publicano. Este versículo dice que él daba diezmo de todo el dinero que tenía. Dice, versículo 13, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador, Señor. Jesús dice, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Este versículo condena la soberbia del fariseo, condena el orgullo del fariseo, pero no condena lo que él practicaba. Jesús no dice en ningún momento, eso está mal, eso de diezmar que hacía el fariseo está mal. No, Jesús condena la hipocresía, el orgullo del fariseo. Jesús decía, lo que los fariseos enseñan en la cátedra de Moisés, hacedlo. Todo lo que ellos enseñan, hacedlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque los fariseos enseñan y no viven la palabra. Pero acá vemos un fariseo que diezmaba. Vamos a Mateo 23, 23. Otro versículo bíblico en el Nuevo Testamento, donde nos habla del diezmo. Mateo 23, 23 dice, apúntalo, muy importante. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mira este versículo muy importante. Acá Jesús le resalta la hipocresía de los fariseos, que diezmaban la mente, el eneldo, amén, y le dice, esto era importante hacer, la justicia, la misericordia, pero sin dejar de hacer aquello, sin dejar de ofrendar, de diezmar.
Acá Jesús en ninguna manera dice, está mal, los fariseos no diezmen, sino que Jesús respalda el diezmo y dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. A su nombre gloria. Y repito, Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. ¿De qué dice? ¿De qué? Entonces el teólogo dice, ya ves, acá dice la ley. Como dice la ley, hermano Chávez, es la ley de Moisés. Los diezmos son para la ley de Moisés, porque ahí dice la ley. Repito, Mateo 23, léelo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Y cuando dice ley, algunos teólogos dicen, ya ves, hermana Doris, los diezmos son de la ley de Moisés. No es para estos tiempos, es para la ley de Moisés. Pero qué ignorantes son. Vamos a Deuteronomio capítulo 26 para ver a qué ley se refiere Dios. Deuteronomio capítulo 26. Abre tu Biblia, importante. Abre tu Biblia. Cristo vive para siempre. Capítulo 26 de Deuteronomio. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Cristo vive para siempre. ¿Cuánto lo tienen? Y dice la palabra, bendito el nombre de Jesús, libro de Deuteronomio, capítulo 26, ¿lo tienes? ¿Ya lo encontraste? Y dice la palabra, verso 15, Deuteronomio, capítulo 26, ¿lo tienes? ¿Ya lo encontraste, pueblo de Dios? Dice Dios, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. ¿Lo tienes? ¿Lo encontraste? ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿De qué está hablando acá Jehová? De la bendición. Tú lees los versículos del 11, 12, 13, 14, está hablando de la ley del diezmo. Y dice la Biblia, capítulo 26, versículo 15, mira ahora desde tu morada. Aleluya. Santa desde el cielo y bendice a tu pueblo. A su nombre, gloria. ¿Cuántos quieren que Dios lo bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios los engrandezca? Repito, capítulo 26, versículo 15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos, decretos o leyes. ¿O que tú crees que la ley que se refiere al fariseo de Cristo, de la ley, está hablando del monte Sinaí para adelante? ¿Acaso antes del monte Sinaí no había ley de Dios? Desde el principio del mundo hubo ley. Cuando Caín mató a Abel, ¿acaso Dios no juzgó con su ley? ¿Acaso cuando Caín mató a Abel no había ley? ¿Había ley o no había ley? ¿Qué le dijo Jehová a Caín? Errante serás, forastero, extranjero. Amén. Por cuanto mataste a tu hermano. ¿O tú piensas que la ley comenzó en el monte Sinaí para adelante? Antes del monte Sinaí había ley. A su nombre, gloria. Y por eso, como había ley, aleluya, como había ley de Dios desde antes del monte Sinaí, Dios mandó estas leyes a Abraham para que las cumpla, para que las guarde. Y por eso Dios prometió bendecirlo. Al nombre de Cristo, gloria. Cristo vive para siempre. Denle un aplauso a Cristo en esta hora. Alábele. Aleluya. Vamos al libro de aleluya, de Éxodo capítulo 10, porque tenemos un velorio esta noche. Aleluya. Ahora vamos a ver
¿Quiénes están detrás de estos teólogos que han aparecido por el Facebook, por YouTube, con ese discurso falso, mentiroso? ¿Quiénes están detrás de estos teólogos o pseudo predicadores? Aleluya, maestros en ciencias bíblicas. La Biblia dice que detrás de ellos está Satanás, que el Señor los reprenda. Y vamos a leer ahora cómo piensa Satanás de los diezmos y las ofrendas. ¿Qué opina Satanás de los diezmos y las ofrendas? Capítulo 10 del libro de Éxodo. Lo tienes. Versículo 24. Faraón es tipo del diablo. Ahora Faraón, después de las plagas que caen sobre Israel, manda a llamar a Moisés. Y mira lo que le dice Faraón. Éxodo 10, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros, sirvan a Dios, no diezmen, no ofrenden, sirvan misios a Dios. Y mira lo que dice Moisés, versículo 25. Y Moisés respondió, versículo 26, Moisés dijo: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos por qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Aleluya. ¿Qué dice? Vamos a servir a Jehová con nuestras vacas, con nuestros opeos. ¿Qué dijo el diablo? Sirvan a Dios misios, vayan, llévense a sus niños, pero sus vacas se quedan acá, sus ovejas se quedan acá. ¿No te parece familiar ese discurso teológico de estos falsos maestros que salen por el Facebook, por YouTube? ¿No te parece familiar ese discurso de estos teólogos que no hay que diezmar, que hay que servir a Dios así nomás? Eso es para la ley de Moisés. ¿No te parece parecido a ese discurso de estos teólogos? Éxodo capítulo 10, versículo 24. Entonces Faraón, el diablo, hizo llamar a Moisés y le dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras vacas, ovejas, vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Versículo 26. Moisés dice: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. A su nombre gloria. Mira, Faraón, el diablo, ese discurso del diablo es igualito a ese discurso de estos teólogos que aparece por el YouTube, por el Facebook. Igualito. Pero mira lo que dice Dios. Proverbios capítulo 3. Mira lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Faraón quería que ellos sirvieran a Dios y que no le dieran nada a Dios. Pero mira lo que dice la Biblia. Proverbios 3, verso 9. Abre tu Biblia. ¿Lo tienes? Mano Agustín Arón, ni más agüita, por favor. Leo. Proverbios 3, verso 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos manda Dios? Honrar a Jehová con nuestros bienes. Al nombre de Cristo. Dale un aplauso a Cristo en esta mañana. Noche, alábele. La Biblia nos manda a honrar a Jehová con nuestros bienes. Hay un montón de teólogos que dicen: pastor, lo que pasa es que el libro de Malaquías fue escrito para la ley. Eso de los diezmos y las ofrendas está en Malaquías capítulo 3, y eso solamente está escrito para el pueblo de Israel, no para el Nuevo Testamento. Eso es para la ley mosaica. Vamos a Malaquías, libro de Malaquías, vamos a leerlo, Malaquías. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Malaquías 3. ¿Será cierto lo que dicen los teólogos? Porque los teólogos dicen: eso es Malaquías de los diezmos y las ofrendas, es para la ley de Moisés.
Ese mensaje de Malaquías es para el tiempo antiguo, para Israel. Eso no tiene nada que ver con la iglesia ni con el fin del mundo. ¿Será cierto lo que dice teólogos? Vamos a leerlo. Malaquías capítulo 4, dice la Biblia. Oye, palabra de Dios, ¿eh? Malaquías capítulo 4, versículo 1. Aleluya. He aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. ¿De qué está hablando esta profecía? ¿Del pasado? Esta profecía está hablando del futuro. Óyelo. El libro de Malaquías no es un libro del pasado, es un libro para el futuro. Y en este libro de Malaquías, el capítulo 3, está hablando de los diezmos y las ofrendas. Sería muy tonto de mi parte decir Malaquías es solamente para el pueblo de Israel. Entonces vamos al capítulo 1 de Malaquías, vamos a leerlo. Versículo 1, dicen los teólogos falsos, dicen, para comprobarte de que solamente fue escrito para el pueblo de Israel, te voy a leer Malaquías 1:1. Y dice la Biblia, leo, Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ya ves, acá está, este libro fue solamente para Israel, dicen los teólogos falsos. Aleluya. Pero es que todos los libros proféticos, escúchalo, todos los libros proféticos fueron escritos para el pueblo de Israel, pero en esos escritos proféticos que fueron escritos para el pueblo de Israel fueron mensajes del futuro. Isaías capítulo 11 lo demuestro. Vamos a Isaías capítulo 11. Isaías fue un libro escrito para Israel, pero mira lo que dice el profeta Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 dice la palabra, versículo 6, leo, Isaías 11:6. Este libro fue escrito para el pueblo de Israel, claro que sí, pero tiene mensaje del futuro. Isaías 11:6 dice, moraré el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro con el león y la bestia doméstica andarán juntas y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerá, ¿qué dice? Paja. Obviamente, todos los libros de Isaías, Jeremías, Nehemías fueron escritos para el pueblo de Israel, pero en esos mensajes, en esos escritos, tienen mensajes del futuro. Igual Malaquías tiene mensajes del futuro. Así que si un teólogo dice, eso es Malaquías de los diezmos, para la ley de Moisés nomás, eso es para el Antiguo Testamento, tiene espíritu de error. Espíritu de error. Porque los libros del Antiguo Testamento fueron escritos para la nación de Israel, pero en esos escritos tienen mensajes futuros. A su nombre, gloria. Además, los libros proféticos, escucha esto, apréndelo, no son del pasado. Los libros proféticos apuntan al futuro. Por eso cuando leemos Isaías 53, hablando del Mesías, que iba a nacer y que iba a ser golpeado, vituperado, como oveja, iba a ser llevado al matadero, hablaba del futuro. Al nombre de Cristo, gloria. Así es que es muy tonto interpretar, decir que solo Malaquías sea para el futuro, para el pasado, perdón, y no tiene nada que ver con el futuro. Porque los libros proféticos apuntan al futuro y no son solamente mensajes para Israel, sino para la iglesia de Jesucristo. Al nombre de Cristo, gloria. Vamos al capítulo 3 de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Dice la palabra. Ya en el capítulo 4 nos dice que Malaquías no es escrito para los israelitas ni para el pasado, sino para el futuro. Nos habla del juicio del fin. Peor, en el capítulo 3, Dios aleluya, increpa a su pueblo Israel y le dice, Malaquías capítulo 3, verso 8, rápidamente. La Biblia nos dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, mira, porque Dios lo ve así. No el pastor, no la religión pentecostal, Dios lo ve así. Dice Dios, versículo 8, robaré el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición,
porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y Dios dice, verso 10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, a Satanás, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esta es palabra de Dios, para el futuro también, no para el pasado. Esta es palabra de Dios. Y este versículo y este capítulo 3 revela cómo Dios piensa, no como el pastor Nemer piensa o como la iglesia pentecostal piensa, sino cómo Dios piensa cuando alguien no le da a Dios lo que es de Dios. Cuando en el Nuevo Testamento el maestro estaba predicando la palabra, dice que vinieron unos fariseos hipócritas y le dijeron: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Dinos, maestro, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Es lícito pagar el impuesto al César? Y Jesús, refiriéndose a los diezmos y las ofrendas, le dice: amén, dad al César lo que es del César. Y luego le dice: a Dios lo que es de Dios. Y los judíos sabían que tenían que dar la 10ª parte. Por eso le dice a los judíos, a los fariseos: dad a Dios lo que ustedes ya saben que le tienen que dar a Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A su nombre, gloria. Hay teólogos que dicen: en el Nuevo Testamento no hay ni un versículo que habla de los diezmos. Muestra un versículo en el libro de los Hechos donde los apóstoles mandan a diezmar. No había necesidad, porque los judíos de ese entonces lo practicaban. No había necesidad, porque en ese entonces, cuando ellos vendían algo, no traían el diezmo, sino traían el 100% de lo que vendían. Hechos capítulo 2, vamos a Hechos de los Apóstoles. Mira lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles daban más que el diezmo. Tenían un corazón generoso, dadivoso. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3 nos dice la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Y a su nombre gloria. No, capítulo 4. Hechos capítulo 4. Aleluya. Verso 32. No había necesidad de que Pablo esté hablando de esto, porque los judíos creyentes que se habían convertido practicaban el diezmo, y no daban el diezmo, daban el 100%. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, una tierra, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No había necesidad de que Pablo dijera diezmen, porque los apóstoles y los creyentes de aquel entonces daban el 100%. A su nombre, ¿quién vive? No había necesidad de que Pablo diga: hay que diezmar, hermano, porque los creyentes de la iglesia primitiva lo daban todo, daban el 100% de lo que obtenían y lo repartían en los pobres, con los pobres, y comían entre ellos también. A su nombre, gloria. Entonces, los judíos del tiempo de Pablo, de Pedro, esos judíos daban el 100% de lo que obtenían. Por eso no vas a ver en el libro de los Hechos que Pablo está diciendo: hermanos, den el 10%, porque ellos daban el 100%. A su nombre, gloria. ¿Quién vive? Denle un aplauso a Jesucristo en esta noche. Alábenlo conmigo. Póngase de pie, hermano, la hora avanza. La hora avanza y Cristo viene pronto por su pueblo. Levante su mano al cielo, dile: Señor, te damos gracias por tu palabra. Dile: tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrea mi camino. Dile a Dios:
Tu palabra es verdad. Aquí estoy en esta noche, dile a Dios. Aquí está Dios, hermano. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Aquí está mi vida, dile a Dios. Aquí está mi alma en tu presencia. Tú eres maravilloso. Tú eres poderoso, Señor. Y mi alma te adora esta noche. Aquí está el Señor. Aleluya. Dios, aleluya, mandó a su pueblo Israel a practicar sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas. Y esa práctica del diezmo y ofrendas, que era antes de la ley de Moisés, que la practicaban los santos hombres de Dios. Aleluya. La practicó el pueblo de Dios también. Y el pueblo de Dios fue bendecido por Dios cuando hicieron estas cosas. Aquí está mi vida, dile a Dios esta noche. Cierra tus ojitos. Tú que quieres que Dios te bendiga, cierra tus ojitos ahí donde está. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, yo quiero tu bendición. Dile: yo quiero que tú me bendigas. Dile al Señor: yo quiero que tú me ayudes en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Aleluya. Y si tú quieres que Dios te bendiga, ven acá al altar también. Ven acá adelante, ven acá adelante y dile: Señor, aquí está mi vida en esta noche. Dile: he escuchado tu palabra, dile a Dios. Y yo quiero que tú me bendigas, Señor. Yo quiero que tú me bendigas, dile a Cristo. Enséñame a ser un verdadero discípulo tuyo, un servidor tuyo, Señor. Dile: enséñame a ser un verdadero creyente. La Biblia dice, aleluya, que Dios nos puso como luminares en este mundo para resplandecer. Dios os ha escogido, iglesia de Pista Nueva, para ejemplo, testimonio al mundo. Y si tú quieres la bendición de Dios, ven acá al altar. Da un paso de fe y dile: Señor, aquí está mi alma en tu presencia. Purifícame, lávame, límpiame, oh Cordero de Dios. Límpiame, Cordero Santo, esta noche. Aleluya. Aquí está mi vida en tu presencia, Señor. Enséñame a ofrendar, dile a Dios. Enséñame a diezmar, Señor. Que cuando yo dé algo para tu obra, no me duele en mi corazón, sino lo dé con gozo, con alegría, Señor. Lo dé con gozo y con alegría para ti, mi Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, mi alma te adora. Tú eres maravilloso, dile a Dios. Aleluya. Aquí está mi vida, limpia mi corazón, dile. Limpia mis pecados, en algo te he fallado, perdóname, Señor. Esta noche me humillo delante de tu presencia. Delante de tu presencia me humillo. Aleluya. Levanta tu mano al cielo. Te voy a servir con todo mi corazón, dile a Dios. Donde quieras que vayas, yo iré. Lo que quieras que haga, Señor, haré. Por tu nombre, si es posible, hasta mi vida entregaré. Por amor, por servirle a usted. Dile: donde quieras que vayas, yo iré. Lo que quieras que haga, Señor, haré. Por tu nombre, si es posible, hasta mi vida entregaré. Por amor, por servirle a usted. Es que mi vida ya no es mía, mi vida es de usted. Usted es el que gobierna, Señor, todo mi ser. Dile: es que mi vida ya no es mía, mi vida es de usted. Usted la ha comprado, le pertenece a usted. Día y noche, Señor, te serviré.
En invierno, verano, allí estaré. Por dura que sean las pruebas, Señor, venceré. Por amor, por servirle a usted. Es que mi vida ya no es mía, mi vida es de usted. Usted es el que gobierna, Señor, todo mi ser. Es que mi vida ya no es mía, mi vida es de usted. Usted la ha comprado, le pertenece a usted. Oh, levanta tu mano, dile: mi vida te pertenece, Jesús. Dile: tú eres santo y maravilloso. Gracias por tu palabra. Dile: tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrea mi camino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un abrazo a su hermano.